Marco Murillo, él es asambleísta del movimiento Amauta. Con él dialogaremos en los siguientes minutos en torno a lo que será la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, luego de que se interrumpió ayer el receso legislativo, por lo menos por parte de los miembros del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura, y se espera que la próxima semana, asimismo, la Asamblea se reúna para nombrar las comisiones especializadas. Bienvenido, Marco. Lo primero, el CAL desechó ayer el análisis de la ley antimonopolio. ¿Qué pasó? Bueno, un saludo a todo el país. El día de ayer, nos inauguramos los miembros del CAL ante una solicitud del presidente del tratamiento de un proyecto de ley que se lo ha denominado antimonopolio, que tiene el carácter de económico urgente. Entonces nosotros tuvimos que, en este caso, acatar los tiempos legales para darle viabilidad. Ahí sugerimos, y esperemos que no sigamos cometiendo, al menos yo he planteado que se pueda al menos oficiar a la Presidencia de la República, de que las leyes no deben venir simplemente, a pesar que es una facultad del gobierno, como económicos urgentes, porque no le da la posibilidad de dialogar leyes trascendentales, de receptar todos los criterios de todos los involucrados en las leyes y sobre todo de ese pueblo ecuatoriano que están siendo perjudicados por leyes que están entrando como económico urgente sin el debido tratamiento, y muchos por el Ministerio de la Ley, porque en la Asamblea no hay consenso. Entonces, el primer punto era que analizamos la ley y miramos de inconsistencias. Según el artículo 133 de la Constitución, determina que hay leyes ordinarias y leyes orgánicas. Sin embargo, la disposición transitoria primera del proyecto de ley del Ejecutivo, dentro de la jerarquía, lo cataloga como una ley especial. Eso ya no existe. Nosotros hemos devuelto al Ejecutivo para que corrija en este término una prioridad constitucional. Claro, pero además ahí hay un problema adicional: ¿a dónde o a qué comisión iba a ser destinada esta ley para su análisis previo? Sí, luego de ello analizamos que también en la Asamblea tenemos una complicación. El hecho de que nos hayamos constituido, no hayamos elegido ya los miembros de las 13 comisiones, en este caso de la Asamblea, imposibilita dar trámite a cualquier proyecto de ley. Por lo tanto, esto es una prioridad y sugerimos al presidente de la Asamblea, que en este caso tiene la facultad de convocar, y así lo ha hecho ya el presidente Cordero, para que el día lunes, suspendiendo el receso legislativo a partir del jueves en la noche, el lunes podamos tener ya una convocatoria, como le ha dicho, a las 5 de la tarde, para ya elegir estas comisiones. Caso al contrario, estamos bloqueados. El CAL no puede procesar ninguna ley que venga del Ejecutivo de cualquier parte. Ahora, ¿con qué criterio se conversó algo en torno a con qué criterio se van a elegir a estas comisiones, o va a seguir rigiendo la mayoría de país en la conformación de estos organismos? Yo creo que hay que corregir los problemas, o al menos lo que quedó en evidencia para el país, de los errores que cometimos de lado y lado, el gobierno, el oficialismo, como también en este caso la oposición, que hubieron asambleístas un poco bailarines, algunos no un poco, bastante bailarines, que iban sin priorizar lo que el país requiere, un cambio de visión, una propuesta, una agenda, simplemente a ver qué me ofrecen, una presidencia, o prebendas para las provincias, o algún tipo de negociación. Y eso es lo que rechaza el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, yo considero que esto debe variar. Yo he planteado una reunión de jefes de bancada para el día lunes, antes de que se dé, en este caso, que sería a las 5 de la tarde, para tratar de buscar un acuerdo. Hay dos propuestas, dos listas, que en este caso se están trabajando. Uno de los que estamos fuera, en este caso, del gobierno nacional y dentro del acuerdo de Alianza País, y otro de Alianza País. Yo creo que esas dos listas, por el bien del país, tienen que transparentarse y buscar un equilibrio. Pero ¿con qué criterios se van a designar? Por ejemplo, a quienes presiden las comisiones, porque por ahí hubo una alternativa en el sentido de que las comisiones tienen que ser presididas con gente afín a dicha comisión. Por ejemplo, la Comisión de Justicia, por decirle, un abogado. Yo creo que más allá de eso, todos los asambleístas tenemos igualdad de condiciones, ¿no? De participar y de estar, en este caso, en la Comisión de Estructura del Estado, por ejemplo, porque estamos capacitados y ese es el mandato que el pueblo ecuatoriano nos dio. Pero muy al margen de eso, se ha abogado, no se ha abogado para determinada comisión, lo que implica es cumplir con la Constitución y la ley. Y ahí hay un error fundamental que la Asamblea tiene que corregir en este nuevo periodo: tener la independencia, en este caso, del Ejecutivo, porque
porque cuando ha sido abogado, no abogado, cuando quiere darle la vuelta o ver leguleyadas para, en este caso, en la Comisión de Fiscalización, archivar todos los juicios que tienen que ver con el Ejecutivo, los ha archivado. Justamente, ese es uno de los temas principales. ¿Cómo se corrige justamente eso? Yo creo que afinidad, como se le ha calificado. El tema de fondo es un equilibrio. En este caso, le doy un ejemplo. En el periodo anterior, por Alianza País acaparar 11 de las 13 comisiones, dejó a la de Derechos Colectivos con 3 miembros. Hoy veo con diríamos con buenos ojos el hecho de que no hayan comisiones de menos de 8. Y Alianza País, proporcionalmente, pues tendrá las presidencias de unas 5 comisiones. Con sus aliados llegarían a unas 6 comisiones. Y eso equilibraría un poco lo que tiene que ver el resto de comisiones que corresponderían a las otras fuerzas políticas. Ahora, ahí el tema de fiscalización, por ejemplo, yo creo que es importante que, por el bien del país, haya una mayoría de gente sensata. Yo estoy de acuerdo con el gobierno de que no se haga show. Pero a pretexto de show, no podemos archivar y seguir archivando los juicios. Una mayoría de la oposición. Una mayoría que sea coherente y haga un proceso de fiscalización, claro, pero no, al menos como dice el asambleísta Rodríguez, no puede seguir funcionando con una mayoría de Alianza País que simplemente recibe desde el Ejecutivo la orden de archivar y va a seguir archivando. Ahora, eso por el bien del país. ¿Cuál va a ser la prioridad en torno al tratamiento de las leyes? Si bien es cierto, se necesitan organizar las comisiones, pero ¿cuál va a ser la prioridad en leyes que están ya en análisis, como por ejemplo la ley polémica, la ley de comunicación, la propia ley de aguas, donde se deberá determinar temas como por ejemplo la consulta prelegislativa, etcétera? ¿Qué va a ser prioridad en el nuevo periodo de la Asamblea? Yo creo que una de la prioridad más importante es la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recuerdo al país y a los propios colegas asambleístas de que están bloqueadas leyes que por mandato constitucional ya debieron ser aprobadas. Y hablo de la Ley de Aguas, de la Ley de Comunicación y de la Ley de Culturas. En este caso han sido bloqueadas por una consulta prelegislativa que tiene que ser resuelta mediante la reforma a la ley. Y segundo, que porque es prioritario también este tema, más allá de que hayan mayorías o minorías y de quién está en la Comisión de Fiscalización, creo que el nuevo planteamiento que se está haciendo para inaugurar este nuevo periodo en esa reforma es que ya no tengan 6 asambleístas la capacidad de archivar los juicios, sino haya la posibilidad de que sea una comisión de sustanciación. Si hay 2 informes, en este caso es legítimo, de unos que quieren en este caso archivar y de otros que en este caso están proponiendo la sanción del funcionario. Ahora, y el Pleno lo resuelva. Yo creo que esa es una prioridad importante de esta reforma. Todo esto suena bien, Marco, pero de esto se ha hablado durante todos estos meses de trabajo de la Asamblea y hemos llegado a lo mismo. Es decir, al final se impone una mayoría de votos, al final se habla de una verdadera fiscalización y en la práctica esto no se da. ¿Qué nos asegura, qué nos garantiza que a futuro, inaugurando este nuevo periodo de la Asamblea, esto se pueda dar? Yo creo que vamos a seguir luchando. Si no, caso contrario, nuestro mandante, el pueblo ecuatoriano, va a tomarnos cuentas. O sea, no nos queda otra. Vamos a seguir luchando, pero algo que sería un error importante para el gobierno, es que continúen estos procesos donde no haya fiscalización, donde simplemente las leyes se aprueben, y eso creo que en el nuevo periodo legislativo hay que tratar de tener claridad en la agenda legislativa. Hay muchas reformas que se deben hacer a leyes que fueron destinadas como económico urgentes por el gobierno, que fueron un tratamiento rápido y muchos entraron por el Ministerio de la Ley, o otros que simplemente fueron acuerdos para llegar a mínimos acuerdos con grupos que no les interesaba la ley, pero que sí sacaron provecho de acuerdos con el gobierno para viabilizar esa ley. Entonces, yo creo que corregir estos errores es necesario. Si no lo hacemos, nuestros mandantes que nos están viendo, quiere fiscalización, quiere un proceso de legislación, en este caso donde sus planteamientos sean también acogidos por la Asamblea y no solamente lo que el Ejecutivo diga. No cumplir con eso, volver a cometer los errores de tener 12 comisiones sujetas simplemente a las decisiones del gobierno, es un error que el pueblo ecuatoriano está tomando ya factura a la Asamblea Nacional con su credibilidad. Muy bien, gracias a Marco Murillo, asambleísta del Movimiento Amauta.